Deseaba que muriera, pero cuando se leyó su última voluntad, se arrepintió toda su vida. Jamás terminas de conocer realmente a las personas. Es una frase que se entiende con el pasar del tiempo. Cuando comenzamos una relación y la trasladamos a una convivencia de pareja, al principio todo es color de rosa, todo es felicidad, lleno de risas y alegrías, y lleno de momentos maravillosos. Pero todo llega a cambiar con la llegada de los hijos, perdiendo aquel espíritu de libertad con el que damos riendas sueltas a nuestra libre imaginación, debido a que surge una responsabilidad sumamente mayor. Ahora hay responsabilidad en el cuidado de los niños, dejando de ser jóvenes para transformarnos en padres. Pero al no haber un buen funcionamiento en el hogar, varias familias simplemente llegan a desvanecerse. Esta es mi historia de amor. Soy Chabela y mi historia empieza así. Chabela es una atractiva joven de 24 años de edad. Había llegado a la ciudad para ejercer su carrera de administración en una de las empresas de gran prestigio llamada Petrol. Se dedicaba a la venta de gas para autos y para consumo doméstico. Ella se enfocaba en el área de gas natural para consumo doméstico. Todo le iba de maravilla para esta próspera jovencita, pues su trabajo le había generado buenas ganancias y logró tener una buena solvencia económica, por lo que podía darse ciertos lujos. Un día habitual de trabajo, Chabela se dirigía a tomar un refrigerio. Mientras se dirigía, pasó por el área de atención al cliente, en donde escuchó sonar de uno de los teléfonos. Ella no tenía obligación de atender aquella llamada, debido a que no era su área asignada, pero demostrando sensibilidad y buenos principios, accedió a coger el teléfono y a atender a aquella persona, quien resultó ser una persona de la tercera edad, quien estaba muy angustiada y muy asustada. El motivo era que su conexión presentaba una pequeña fuga de gas. Fue así que Chabela, dejando de lado su refrigerio, se puso en contacto con los encargados del área de mantenimiento, pero nadie le contestaba, por lo que tomando los datos del domicilio de aquella anciana, fue en búsqueda de ayuda. Chabela salió rápidamente en búsqueda de un trabajador para que fuera a casa de la anciana. Sin embargo, todos los obreros de turno habían salido a almorzar. A lo lejos logró divisar a un joven sentado en un asiento. Así fue como conoció a Carlos, un extrovertido jovencito de 22 años, el más joven de todos los trabajadores, quien llegó a trabajar a esta gran empresa por motivos personales. Aquel joven se había olvidado su almuerzo, por ello se había quedado en la estación. Entonces ella, acercándose, le rogó que por favor fuera a la casa de aquella anciana. A pesar que tenía un hambre insaciable, no pudo negarse, ya que quedó perplejo con solo ver su rostro, por lo que tomando su estuche de herramientas, cogió una camioneta y se dirigió hacia la casa de la anciana, para así poder solucionar aquel problema. Cuando el sol estaba cayendo y abría paso a la oscura noche, Chabela ya estaba de salida, pero antes de irse a casa,
vio llegar la camioneta en donde Carlos había partido, por lo que lo esperó a que se estacionara para nuevamente acercarse. Y preguntó por la anciana. Carlos, le dijo, ¿logró solucionar el problema? Chabela le preguntó por qué estaba en la estación en horas de almuerzo. Él solo atinó a decirle que se había olvidado su almuerzo, demorando así por la insaciable hambre que padecía. Ante este hecho, Chabela le invitó a cenar al joven como recompensa de su heroico acto, iniciando así una bonita amistad que con el tiempo se transformó en una sólida relación de pareja. Habían pasado varios años desde que ambos jóvenes comenzaron su relación. El solo hecho de convivir no era algo fuera de lo común. Pasando muchos años juntos, teniendo una fuerte conexión emocional y un lindo amor el uno por el otro, la idea del matrimonio comenzaba a rondar por la cabeza de ambos, hasta que un día Carlos no fue a trabajar, reportándose muy enfermo. Obviamente, todo ello era un pretexto simplemente para poder organizar y pedirle matrimonio a Chabela. Y así organizó una fantástica cena en donde los pétalos de rosas estaban regados por todo el piso, mientras que por la noche era iluminada por las luces de las velas. Chabela, al volver a casa, trajo consigo una bolsa de medicamentos para su novio, ya que él se había reportado enfermo. Pero cuando ella entró, vio que todo estaba a oscuras, por lo que comenzó a llamar por su nombre. Carlos, Carlos, y no respondía. Entonces prendió las luces y se dio con la sorpresa de su vida. En la mesa yacía sentado Carlos, quien llevaba puestos un traje muy elegante. Recibiendo a su futura esposa, hizo el famoso ritual que todo hombre hace para pedir la mano. Se arrodilló y tomando su delicada mano, hizo la siguiente pregunta. ¿Te casarías conmigo? Ella no dudó ni un minuto. Apenas terminó de hablar. Al cabo de unos meses, mientras realizaban los preparativos para su boda, Chabela en pleno altar le contó a que estaba embarazada, por lo que ambos emocionados se dieron el sí y un enorme beso. Al principio todo transcurría de maravilla, pero luego todo cambió con el nacimiento de aquel bebé, ya que ambos no estaban preparados para llevar consigo una tremenda responsabilidad, por lo que poco a poco Carlos iba cambiando su actitud, llegando a tal punto que todos los fines de semana llegaba a altas horas de la noche, sumergido en enormes cantidades de alcohol e impregnado de una fragancia que no era de Chabela. En ese momento, ella se dio cuenta que todo estaba marchitado y empezaron las peleas de pareja. Ella le empezaba a reclamar: ¿por qué haces esto, Carlos? ¿Por qué? Si yo te amo y tenemos una hermosa hija. Somos una hermosa familia. ¿Por qué? Chabela, a pesar de todo, tenía miedo. Solo le reprochaba y aguantaba, pues la manutención de su pequeña era primordial para ella. Además, había sido despedida recientemente
debido a su poco rendimiento a la hora de trabajar. Ella tenía la esperanza de que algún día regresaría con aquel hombre, quien en su momento le brindó mucha felicidad, aquel hombre que un día se enamoró. Pero lastimosamente, esa esperanza se iban alejando lentamente, cuando al llegar un fin de semana encontró rastros de labial en el borde del cuello de Carlos. Ella no sabía qué decir ni cómo actuar, simplemente empezó a llorar. Pero eso no era todo. La cereza del pastel fue cuando Carlos trajo a su madre a que viviera con ellos. A ella no le gustó esa situación. Él ni siquiera se le había consultado si ella estaba de acuerdo o no, pues era una señora muy solitaria debido a su enorme temperamento. Nadie la soportaba y esto solo desataría un enorme calvario para la pobre Chabela, ya que ahora tenía que lidiar con su suegra, recibiendo en todo momento múltiples reproches. Matilde era la madre de Carlos, quien la insultaba todo el tiempo. Estás gorda, eres fea. Pobre mujerzuela, le decía, motivo por el cual él te engaña, porque eres una descuidada que no mereces a mi hijo. Este hecho no solo desataría el odio de Chabela, sino también los malos deseos hacia la madre de Carlos. La convivencia en esa casa se volvió un terrible caos para esta mujer. Tuvo que aguantar todo tipo de maltrato de parte de su esposo y de su suegra. Solo se quedaba por su pequeña hija. Pero la verdadera razón de que Carlos haya traído a su madre a casa fue porque Matilde le pidió que lo hiciera. Ella estaba sumamente enferma, tanto así que los médicos le dieron pocos meses de vida, debido al cáncer de hígado que padecía y que iba consumiendo de a pocos. Cuando Carlos se fue de casa por el terrible temperamento que poseía su madre, la señora se entregó totalmente al alcohol, tratando de llenar ese enorme vacío emocional, por lo que nadie sabía de su enfermedad. Antes de su deceso, Matilde habló con su nuera, diciéndole que lo único que quería era que se diera cuenta que ella valía mucho y que no merecía estar con su hijo. Por eso su suegra le pidió perdón por el daño causado. Pero ¿quién quita las palabras malintencionadas de ese momento? Chabela no aceptó sus disculpas, ya que había marcado esas palabras su corazón e hizo que se sintiera humillada y maltratada, por lo que solo atinó a irse del lugar en donde estaba. Días después, su suegra falleció a causa de su terrible enfermedad que terminó por consumirla antes de tiempo. Después del sepelio, llegó a casa de Chabela un señor en traje que traía consigo un maletín. Aquel hombre se presentó como el abogado de la señora Matilde, su suegra. Ella lo invitó a pasar a su casa. Aquel hombre sacó un sobre diciéndole que desde ahora en